Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, no sin antes recordarle a todos los estudiantes de 11 que el objetivo de estas sesiones es que puedan compartir eh, por vía WhatsApp o por otro medio de red social eh, este link de YouTube para todos sus compañeros que no están llegando a las clases virtuales. Como lo pueden ver en pantalla, el tema de hoy, de esta sesión, es pues literatura medieval, hondando en el momento histórico, tanto lo cultural y lo social, no sin antes hacer un intertexto de diferentes culturas, basado en que pues la literatura medieval nace en la Edad Media y la representación que tenemos de la Edad Media pues es solamente Europa, pero el mundo no era solo Europa. Pues tenemos obviamente que hay que observar que entre la Edad Media, que duró del siglo V al XV, entre el XIV y el XV, pues diferentes culturas también estaban teniendo una representación muy fuerte, una cosmovisión de mundo muy fuerte, una alianza cultural representativa, y pues de pronto es viable poder entender que los demás continentes con sus culturas arraigadas también coexistían, y solamente la Edad Media no precisaba en el mundo, o era la única que existía en el mundo del siglo V al siglo XV, teniendo en cuenta que siempre nos han contado la Edad Media pues basada en el proceso de Europa, y no pues lo que sucedía también en los diferentes continentes. Eh, para, digamos, el continente oriental, vamos a utilizar pues a China, sobre todo por el avance que desde la Edad Media ya esta cultura ya tenía. Entonces, bueno, observando el collage que se pudo hacer aquí, quiero que integremos principalmente sus símbolos, su cultura general, su identificación de la mujer, su proceso social, su castigo, su ejército, sus inventos, sus creencias, su avance arquitectónico, y cómo también dieron paso a su escritura y a la imprenta. Bueno, hay que iniciar diciendo que pues las dinastías chinas se dan por familias muy grandes, ¿no? Hay tres familias representantes: la Shang, Zhou y la dinastía Ming, que fue pues la que último tiene una fuerte temporada y un gran arraigo en la cultura china. Y principalmente hay que denotar que estas familias o estas dinastías pues que eran eh, de bastantes familiares, eh, se organizaron y empezaron pues a hacer su representación artística. Cada familia tenía una representación artística, cada familia tenía una representación cultural. Estas familias después terminan dando una batalla entre ellas para tomarse el poder. Pues obviamente ingresan personas de Mongolia al centro de Asia, sobre todo pues China nace en el río, frente al río Amarillo, y todas estas culturas asiáticas se unen frente a este río, y pues empiezan a, como les digo, estas familias a reconocerse como dinastías, cada quien a tener una representación por sí propia, y pues llega un punto en que crece tanto todo este bagaje cultural de diferentes familias, que después pues quieren tomar, claro está, el poder, y pues que haya una familia que represente a todo lo que ya podría llamarse como eh, el país chino. Lo que sucede, pues hay diferentes batallas, ¿no? Hubo un tiempo pues que hay familias que quedan con el poder y terminan predestinando todo lo que sucede en China, ¿no? O sus avances. Creo que una de las familias más importantes, una de las dinastías que tuvo por largo tiempo, fue la dinastía Shan, donde pues en ellos podemos encontrar que dieron una jerarquía social, entraron en una jerarquía social
donde había pues un emperador, ¿no? Estaba, que era el gobernante supremo, eh, tenían a los artesanos, tenían también su ejército, el campesino, y por último en su jerarquía pues estaban los esclavos. Los esclavos no eran personas utilizadas para labores de la tierra, de la cosecha, sino que eran para servir a las dinastías de la familia. Eran muy respetados los artistas, eran muy respetados, las mujeres eran muy respetadas también. También su, su eje económico fue pues la tierra, y es importante resaltar que el trueque pues era como el proceso de moneda y de cambio que había en esta cultura de China, de esta dinastía familiar. También es importante resaltar que ellos en sí no tenían una religión de un solo Dios, ¿no? Su representación estaba basada en estas culturas de diferentes familias. Estaba el Tao, que era como seguir el camino, y estaba el budismo, ¿no? De esta paz interior, eh, del proceso natural que se encontraba entre el hombre, la tierra y esta esencia que podría llamarse energía, como para proponer una palabra. eh, y esta jerarquía que viene desde el emperador hasta, hasta llegar a la base de los esclavos, ¿no? Pues no es tan represiva en el momento de las creencias, ¿no? Algo que quiero que después comparemos con lo que sí sucede en la Edad Media europea. Mientras está funcionando la Edad Media en Europa, pues esta cultura Chan pues está creciendo fuertemente. Ellos ya en su comunidad social pues tenían representaciones de arte, ya tenían representaciones culturales, donde se utilizaba ya la poesía, donde ya se utilizaban cantos, no bailes, principalmente pues ellos, esta cultura, porque escojo digamos iniciar con la cultura china sobre pues digamos lo grande de Asia, me parece importante por los avances tanto tecnológicos como sociales, ¿no? De pronto los avances tecnológicos pues ya ellos habían conocido la pólvora, ya habían manejado lo que es el proyectil, habían creado el primer artefacto de arma de fuego, habían creado ya la imprenta, tenían un proceso artesanal en sus vasijas en el momento de compartir el té, o estas reuniones donde pues la porcelana venía pintado con unas historias contadas de diferentes procesos mitológicos. Es una cultura que cree pues en el ave fénix, es una cultura que cree en dragones de diferentes colores, por su fortaleza, ¿no? Y su misma mitología, de su misma fuerza, ¿no? Eh, Entre las peleas de estas culturas pues llega la dinastía Ming, es una de las dinastías pues más conocidas. Ellos pues llegan al poder porque pues cuando conocen el objetivo que puede hacer la pólvora con un proyectil, pues terminan desterrando a la dinastía Shan y se quedan en el poder. Esta cultura pues no cambia algunos conceptos muy claves sobre digamos la armonía que se manejaba en la cultura china, y pues obviamente representan los castigos. Bueno, aquí también me faltaba un poco aquí en el collage, observando que pues obviamente fueron personas que entendieron que el castigo no como una cárcel, no la persona que se equivocaba pues las normativas de vida social ya institucionalizadas pues no eran castigadas con la cárcel o sacadas de la sociedad y puestas en un hoyo, sino eran brutalmente desmembradas, eran brutalmente castigadas, no tenían el beneficio de la muerte pronta, habían que tener como
digamos, un castigo doloroso, bien doloroso, hasta cuando ya pues obviamente sintiera que no podía más, le daban como la libertad con la muerte. Otra cosa súper importante ya con la dinastía Ming pues son su grafía, ¿no? Sus símbolos y sus signos lingüísticos que empiezan pues obviamente a través de imágenes, ¿no? Digamos acá, espero que se alcance a ver cómo la representación del agua, ¿no? Termina siendo como unas líneas, como es el río, y cómo después con, digamos, con el avance eh, tecnológico, con la imprenta o con el conocimiento, pues ya después llegan a unas grafías, a unos signos y a unos símbolos que hoy pues es obviamente su complejo sistema de escritura. Con la dinastía Ming pues es los que terminan esta idea cultural de encerrarse para ellos mismos, ¿no? Es donde pues termina la muralla china, muy conocida, eh, pues obviamente entendiendo que no querían que invadieran su cultura, siempre fueron muy celosos con su cultura. Quiero que de pronto en conclusión se tenga claro que pues obviamente las mujeres son muy importantes en la cultura china, no son castigadas, no son rechazadas, la propuesta no tanto en política pero más sí en la propuesta del riego, ¿no? En todo esto lo que es tan importante durante los siglos que en Europa fue la Edad Media, los diferentes continentes, la tierra, ¿no? Que pues las mujeres son las que eran las que cultivaban, no eran esclavas en ningún momento, eran las que cultivaban, ¿no? Y era bien sabido pues que por el proceso maternal había un respeto tanto en la tierra con la mujer por esa, digamos, esa conexión de poder dar a luz, ¿no? La tierra y la mujer al mismo tiempo. Este es más o menos un bosquejo de lo que durante los siglos entre el 5 al 14 sucedía. Podemos darnos cuenta de los avances históricos mucho antes que tenía China, avances tecnológicos, culturales, donde obviamente pues su avance mismo tecnológico hace pues que haya una ciencia fuerte, pues que no hay una religión, su misma, una sola religión, ¿no? O no hay un Dios en su religión, es más como ellos vinculándose con la forma de existir y cómo, pues no sé si poderlo llamar como una buena o mala persona, eh, pero también se representa obviamente sus autores, hay tres autores representativos o tres digamos poetas muy representativos entre esta época del siglo V al XIV, que está Lipo, Tofu y Wan Shen, donde Lipo pues era como el revolucionario, el que venía creando ideas tanto humanas de los castigos, la crítica de los castigos, de algunos procesos sociales que tenía el emperador. Tifu pues era el historiador, ¿no? Donde recogía en estas narraciones, en estas prosas, perdón, venía comentando lo que sucedía al nivel social y cultural pues en su forma de vivir y cultural. Y pues Wan Shen, pues que es como el naturalista, donde pues abarca los momentos de naturaleza contados y vividos en las diferentes etapas de la cultura china. Otra representación que es bien importante pues es la africana, pues es el continente africano. Aquí pues podemos hablar, no podemos unificar, no quise unificar como lo hice de pronto con el continente asiático, con China, con un solo país, por decirlo así, pues por lo que digamos África pues es bastante grande, ¿no? Tiene diferentes culturas y de pronto unificar pues se quedaría en el pensamiento o en la cosmovisión de mundo pues, de que África es solamente un solo país y pues no es así. Pues hay que entender obviamente que estas personas eh, de las diferentes culturas o de los diferentes países africanos pues vienen de una cultura muy
ancestral, muy matemática, muy de la ciencia médica, ¿no? Que son de los egipcios, ¿no? Cuando bueno, empieza a decaer este imperio, pues son los que terminan regándose por las diferentes culturas africanas. Entonces la grandeza de los egipcios termina siendo la grandeza y la intelectualidad y la cosmovisión de vida de los africanos. Eh, Iniciaré que su proceso social no tiene una jerarquía tan fuerte como la China, donde pues obviamente un emperador, bueno, casi todas las culturas tienen un emperador, pero entonces aquí la diferencia en África es que estaba como el emperador y no había como esa posición fuerte de un sacerdote, de un chamán, no había tampoco una posición fuerte de un ejército, no había una posición fuerte de unos esclavos, ¿no? Como que el emperador era la diosificación y de ahí era el pueblo, ¿no? Entonces había un proceso un poco más de libertad, entre comillas, ¿no? Eh, a esto de que pues unos fueran más que otros. Eh, Vamos a hablar, digamos, de tres tribus bien grandes, ¿no? Que es Carnebornú, que en este momento sería como Nigeria y Libia. Eh, También sería otra bien importante que sería otra tribu que sería el Congo, ¿no? Que en este momento es como Angola y el Congo, y que no se me pase, no menos importante, que es bien, pues que sería el reino de Mali, ¿no? Que son uno de los que después con el renacimiento terminan encontrándose estos con carne bornú y sobre todo con Mali, con los europeos, y bueno, después la historia fuertísima de la esclavitud. Pero no sin antes pues comentarles que estas tribus, que principalmente, como les comentaba, empecemos como que sus imperios, su escultura y su arquitectura pues basada en arcilla y madera. Sus reinos muy digamos como que no tenían no eran muy su arquitectura no era muy espléndida, no muy de la grandeza, más sí de las, digamos, de los detalles, ¿no? Intento como reflejar acá en la imagen eh, cómo, el detalle de sus castillos, si podemos llamarlos un castillo, ¿no? Eh, no es como la grandeza de las murallas, no es esto, sino como obviamente los detalles en sí mismos, de la arcilla, del barro, de la madera. Bueno, entonces pues acá la representación, como les decía, de un emperador, pero pues no como una jerarquía, sino como un pueblo después, como un pueblo que convivía. También hay que resaltar que todas estas tribus y estas culturas se representaban por el trueque. La tierra en sí pues es su alimento, lo es todo. Paso diferente a China es que pues acá cuando cuando se reunían, digamos, el proceso cultural y social, pues en las diferentes etapas, este círculo es bien importante. Acá es bien importante, digamos, este círculo que ellos tenían, pues, en su sabiduría ancestral, ¿no? Cuando venían los ciclos de siembra, y entonces, según los ciclos, pues se iban rotando las diferentes familias para que en un tiempo pues obviamente tuvieran unas muy buenas cosechas. Esto es bien importante, ¿no? Pues porque pues aquí entre la jerarquía pues no era para unos ni para otros, sino pues digamos como que había que obviamente tener el tributo para el emperador, pero pues obviamente había la posibilidad de tener una muy buena cosecha para los diferentes trueques y cambios que había. Son bien importantes, bueno, estos círculos, ¿no? En su arte de los africanos, pues lo representa, es la representación de las trenzas, ¿no? Donde ellos conectan sus saberes. Pues de pronto no es que haya la escritura como ya el avance tecnológico de los chinos, pero pues ellos en sus trenzas y en su arte empiezan a representar y la comunicación que había socialmente para entender los cambios climáticos y asimismo poder sembrar.
estos reinos, Bornu, Mali, el Congo, terminan siendo culturas muy, muy, muy ricas. Creo que, digamos, está el hombre, uno de los hombres más adinerados, que se llama Mansa Massa, es uno de los hombres más ricos del reino de Mali. Pues aquí está una de las imágenes que dicen que pues uno de los hombres eh, comparables a las riquezas de Bill Gates, de Amazon, pues porque en sus tierras pues fueron tierras donde hubo abundante oro, eh, abundante plata, ¿no? Y cuando pues se va el Renacimiento, pues y los europeos llegan a estas tierras, pues terminan haciendo canjes, donde pues obviamente esta gente todo lo cambiaba por oro. Entonces la conexión con África fue muy importante, y pues obviamente después la colonización. Hablando ahí, entonces en su arte, las diferentes culturas las diferentes culturas representan de forma muy detallista sus obras, sobre todo su escultura, ¿no? Igual como les planteo en la arquitectura, que en los detalles, asimismo viene siendo la escultura. Es más como el detalle, ¿no? Y la representación, que para estas personas, acá ya sí podemos hablar un poco de algunos dioses postulados, ¿no? Por los diferentes tribus culturales, de representación muy fuerte, para que se dieran cuenta, digamos, la belleza de los dioses, ¿no? Y sus formas de representar la forma de vivir en las diferentes culturas africanas. Entonces, bien importante resaltar entonces diferencias, pues que no hay una jerarquía como en China. De pronto no hay un avance tecnológico como el que sí tiene China, y un avance literario, pero sí hay un avance cultural, social, ¿no? De representación libertaria, de obviamente esto, poder entender pues que todos merecen tener una buena cosecha, sus cantos religiosos, su cultura basada, digamos, en lo que podemos hablar de la literatura, en cantos, en bailes, los tambores, ¿no? Para ellos, pues los poemas, sus historias, ¿no? Cantados bajo los tambores, eh, desde, como les digo, desde los egipcios, de donde provienen este linaje africano. Y pues el poder entender pues su tierra, ¿no? Y obviamente la forma de riqueza que tuvieron estas grandes tribus. Otra, bueno, ya llegando más para nuestros lados, eh, que también entre del siglo V al siglo XIV tuvo una muy buena representación cultural, tanto en la conexión astral, tanto en la conexión matemática, en el arte, en la cosecha, pues fue América, ¿no? Tanto América Central, aquí estoy hablando más América Central y el sur, no estoy agregando, digamos, las tribus americanas del norte, ¿no? Como los piel roja y otras culturas también bien fuertes, al momento de cuando llegaron a colonizarlas los ingleses y los franceses. Pero pues no sin antes poder decir que pues acá la representación inca de Perú, la maya y el azteca, que está pues en Centroamérica, ¿no? Culturas que entendieron obviamente también la posibilidad de la matemática, de la arquitectura, ¿no? De estas culturas tan representativas. También tenían un medio de comunicación basado en imágenes, como también pues en un inicio lo hizo China, como también lo hacía con sus trenzas y su forma de ver los ciclos climáticos África.
tenían, digamos, las jerarquías no eran tampoco no eran tan fuertes aquí en América. Pues obviamente también sí tenían eran como tenían como sus chamanes, por poner una palabra, que pues daban tributos a los dioses, no era un solo dios, ¿no? Pues ahí está uno de los más representativos, Quetzalcóatl. Bueno, hay varios. Hay que entender que pues obviamente tanto la muralla china, como los diferentes castillos, creo que no sería el nombre, pero digámosles castillos africanos, tuvieron una arquitectura perfecta, no sin resaltar, claro está, obviamente las pirámides, tanto de los mayas, de los aztecas, ¿no? Y cómo pues ellos también con su perfección pudieron tener estas pirámides, digamos, tan esbeltas, grandes, hermosas, bueno, diferentes adjetivos aquí que podemos agregar. Para su cultura, su proceso social, pues obviamente está una de las cosas más representativas, puede ser el tributo dado a los dioses por humanos, ¿no? Que eran pues donde los mayas sobre todo los mayas, eh, y también parte de los aztecas, rendían tributo a sus dioses cuando agarraban tribus menores. Obviamente aquí ya hay una jerarquización un poco más fuerte, ¿no? Donde pues el poder reinaba por ejércitos, ¿no? Por fuerza, y unas tribus más pequeñas pues terminaban siendo colonizadas por estas grandes ciudades, y pues terminaban siendo los tributos a los dioses. Los mejores guerreros y los de las tribus más pequeñas, los mejores guerreros, pues terminaban siendo asesinados para rendir tributo a los dioses. También fue bien importante el trueque aquí en esta cultura, la siembra del maíz, del cacao, del algodón, del tomate, pues era, digamos, la forma de existir y subsistir de estas culturas, cultura muy limpia, de la higiene, una cultura que también, digamos, en ciencia avanzó bastante. Digamos que sé que África tuvo una representación más de la tierra y, y más arraigada como en procesos sociales, ¿no? Pero digamos que una de las culturas de la cultura oriental como China, y una de las culturas como América, o sea, Centroamérica y Suramérica, pues es como la importancia de encontrar el cero, ¿no? Ellos encontraron el cero para sus formas de encontrar o de hacer sus diferentes operaciones matemáticas, su astrología, ¿no? El calendario maya, obviamente, pues como muchas representaciones se daban a conocer que eran pues los dioses de, eran los dueños, digamos, de la astrología, ¿no? Del conocimiento de las estrellas y del universo. Mucho antes pues ya tenían ellos claro el movimiento de la Tierra hacia alrededor del Sol. Bueno, estas culturas que crecieron y que eran muy importantes en sus avances sociales, culturales, científicos, religiosos, pues tenían una procedencia y un constante movimiento en crecimiento, mientras sucedía pues no sé si el estancamiento o el avance poco tecnológico, el avance poco social y solo un avance religioso que tuvo, y económico, con un avance pues digamos económico solamente para el beneficio de dos poderes de la jerarquía que tuvo la Edad Media. Es un contexto que se hace que se hace de la Edad Media al nivel mundial, de diferentes culturas, ¿no? Porque pues como les comentaba al inicio, el avance siempre es como la Edad Media, y la Edad Media en Europa, y pareciere que la Edad Media haya oscilado pues en todos los continentes, haya permeado en todas las culturas, y
pues podemos ver que hay unas cosas que los identifican a estas culturas, otras que no los identifican mucho, y otras que de pronto no se van a ver, que no tienen nada que ver con, pues, con la Edad Media. Bueno, aquí como podemos ver tenemos una jerarquía de nobles, sacerdotes, guerreros y pueblo. Acá pues no es que haya una esclavitud como tal, o sea, que se entienda como el esclavo, como la servidumbre. No se entiende desde esa misma cosmovisión, pero pues como les comentaba, sí hubo colonización de grandes ciudades a pueblos más pequeños, donde, como les comentaba, sus mayores guerreros terminan siendo sacrificados, ¿no? Creo que hablé poco de su escultura, ¿no? Ojo que aquí, pues, esa serpiente emplumada, ¿no? Ojo que la piedra tallada por los mayas, por los aztecas, por los incas, es de una perfección inimaginable por las herramientas arcaicas que se pueden encontrar o que se encontraron. Entonces, como les comentaba, son pueblos de un gran conocimiento entre la arquitectura y las matemáticas, del el encuentro social y cultural, de una grandeza espiritual, entendiendo no solamente que esta tierra era hecha o creada por un solo dios, sino por múltiples dioses que les generaban tributos, a los cuales representaban, digamos, respetando ante todo su naturaleza, cosa vista también por los chinos, cosa vista también por los africanos, ¿no? Una representación a sus dioses basados en la naturaleza y en su multiplicidad, o su múltiple en sus múltiples formas de agradecimiento por toda, digamos, la forma que las formas en las cuales la naturaleza les ayudaba a vivir. Bueno, aquí llegamos al tema principal, que es la Edad Media, periodo denominado la Edad Media, que se desarrolla en el occidente europeo desde la caída del Imperio Romano del siglo V hasta la aparición del Renacimiento del siglo XVI en España. Estas, bueno, vienen siendo épocas bien representativas. Pues dos épocas de la Edad Media, que son la Alta Edad Media, ¿no? Que viene siendo de los siglos 10 al 13, y de la Baja Edad Media, que es del 13 al 15, ¿no? Sobre todo, pues hay que hablar aquí del sistema feudal como organización social, la actividad cultural que desarrollan los monasterios, ¿no? Que es la principal en la Alta Edad Media, ¿no? Ese es un sistema económico feudal, y el sistema cultural sobre los monasterios. Y la Baja Edad Media, ¿no? Que es del siglo XIII al XV, el desarrollo del comercio de la burguesía. Culturalmente se produce la expansión de las universidades. Eso es como algo que podemos tener ahí, bueno, podemos tener como claro. Quisiera aquí como ahondar aquí ya principalmente en la jerarquía, y me quedo bastante para poder conversar del contexto histórico obtenido, ¿no? Creo que es bien importante hablar de la sociedad feudal y la visión de estos estamentos, ¿no? Aquí hay una jerarquía bastante fuerte, que es la nobleza y el clero. ¿Qué es la nobleza? Pues obviamente es el monarca, es el rey. El clero, pues acá estamos hablando ya, aquí ya en este momento nosotros estamos dialogando, estamos haciendo un contexto claro acerca de la Iglesia Católica y la plebe, el pueblo, ¿no? No importa absolutamente nada más, pues la plebe son esclavos, la plebe tiene su gran mayoría, no es una representación, no tienen una representación en la monarquía, no tienen una representación en el clero, simplemente ellos son personas pasivas, que todo lo que decide la nobleza y todo lo que decide la iglesia debe ser tomado
a su 100%, o si no, pues obviamente hay unos castigos no solo físicos, sino también psicológicos, también espirituales, ¿no? Por todo lo que sucede. ¿Qué sucede? Pues que la Iglesia Católica, pues, eh, inicia con una fuerte expansión por por todos todos estos reinos europeos, y toma un poder bastante fuerte, haciendo creer a todas las personas que conviven en esa Edad Media, pues que ellos tienen que sufrir en, esta, en esta vida, ¿no? Porque pues les espera una vida mucho mejor en, en un territorio pues que ya no será carnal sino espiritual, y pues que está protegido por Dios, y que ellos obviamente acá en la tierra pues no tienen que pedir ni exigir nada más, solamente quedarse con una fe, donde pues es importante tener en cuenta que esa fe es la que ha creado todo, esa fe es la que soluciona todos los problemas, y esa fe es la que le va a ayudar a que esas personas puedan sentir una paz y puedan encontrarse en su plenitud en un reino que se desconoce dónde es, pero pues que se supone que es un reino espiritual. Eh, Hay que tener aquí en cuenta que digamos que la ideología religiosa o la ideología cultural que se mantiene en la Edad Media, pues es teocentrista, ¿no? Esta identidad teocentrista, que cabe resaltar, pues es lo que quiere decir es pues que el centro de todo es Dios, ¿no? Hay que darle como una definición a eso teocentrista, o sea, como que todo es Dios, y uno qué puede entender sobre eso, ¿no? Hay que entender que cuando uno dice que el poder lo tiene la iglesia o lo tiene Dios, ¿no? O el centro de todo es Dios, ¿qué pasa con un proceso cultural, con la vaina social? Pues sucede que cuando usted llega a la escuela, los profesores son curas. Cuando usted llega a que lo atiendan, digamos, el médico es un cura. Cuando usted pues obviamente va a la iglesia, quien lo atiende su problema religioso, su problema espiritual, es un cura. Entonces pues si se dan cuenta, pues todo es el centro, ¿no? Quien le atiende su conocimiento es una persona religiosa, quien le atiende su cuerpo enfermo es una persona religiosa, quien le atiende su, su cuerpo pero espiritual pues es una persona religiosa. Entonces toda esta índole hace que más de 1000 años, desde el siglo V al XIV, pues una sociedad no avance en nada, no se crea en nada, no se dude en nada. Todo lo que se pueda pensar pues es pecado, ¿no? Todo empieza un proceso cultural donde aquí todo está ligado con el infierno, el bosque es malo, los cantos son malos, la risa es mala, porque todo hace parte de Satanás, todo hace parte de Belcebú. Aquí la mujer no tiene la misma representación que hay en China, no tiene la representación que tiene en América, de la importancia de la maternidad, de la importancia de parir la tierra, ¿sí? Esta conexión de la tierra y la mujer, tanto en África, pues la representación en las trenzas, ¿no? Para entender cuándo los cambios de ciclo. Aquí la mujer es castigada, aquí la mujer es subyugada, no piensa, no existe, viene siendo un personaje en la historia de la cual todo lo malo cae sobre ella, en la representación de Eva y de Adán, ¿no? Pues aquí la que es mala, la que pierde, y la que es tentada, y la que todo esto pues es Eva. Entonces pues si la ideología viene siendo así, pues la mujer es castigada, son las brujas, aquí no se puede pensar, aquí el pensar está castigado porque obviamente es satánico. Estas mujeres yerbateras, que eran las parteras, las que llegaban con medicina, pues terminaban siendo herejes, aunque yo creo que la palabra hereje no es tan mala, ¿sí? Hereje significa la persona libre de elegir,
sí, pero pues la connotación religiosa la llevó como una persona mala, una persona que peca ante los designios y los mandatos de un Dios. Eh, Hay que tener claro que pues obviamente esta ideología religiosa, cultural, entonces pensemos, ¿cómo pueden ustedes imaginar que esta sociedad se representa? No es una sociedad que no tenga una fuerza de representación social, solamente pues está basada en su fe, que todo lo que sucede está ligado con su fe y que, mejor dicho, el aspecto no era entender o no había que hacer mucho en esta vida, sino eh, cultivar el espíritu de una forma de no hacer infinitas cosas porque estabas castigando. El amor aquí es un castigo, como les decía, la risa viene siendo un castigo. eh, Hay diferentes formas donde el hombre se siente libre. Creo que la palabra que buscaba era esta, ¿no? Las diferentes formas de ser una persona libre, con pequeños detalles, no haciendo lo que se me da la gana, sino ser libre en pequeños detalles como disfrutar, sonreír, caminar en el bosque, escribir, pensar, pues todo era castigado. Entonces, pues creo que si ustedes imaginan cómo puede eh, crecer una sociedad durante 1000 años, o bueno, estos siglos, del quinto al 14, pues una sociedad que manipulable, es una sociedad que hasta nuestros días hoy en día coexistimos gracias a esa, tenemos algunos pensamientos, gracias, no es que se acabó en el siglo XV porque nació el Renacimiento y todas las personas murieron y dejaron de creer en todo lo que creían y nació otra nueva sociedad, no, obviamente esto permea, invade en la genética, en la psiquis de diferentes formas y que tan difíciles que hoy en día pues nuestros procesos culturales, religiosos vienen desde esta época, ¿no? Eh, entonces, pues, eso es como el proceso social. Ustedes imaginarán que no, pues no es que no se haga mucho. O sea, obviamente la gente vivió, obviamente, pues se sufrió, también se enamoró, pero teniendo todas estas culpabilidades, toda esta forma de pensamiento, no más allá de el que me podían dar a conocer. ¿Por qué? Porque pues vuelvo y digo, los que tienen el conocimiento en ese instante pues son los religiosos. Pues se habla latín, ¿no? Es la lengua la lengua representativa, y los únicos que entienden, que leen y escriben pues son los religiosos. O sea, el conocimiento está ligado a los monasterios, y las personas que pueden divulgar este conocimiento pues son curas o frailes, pues obviamente harán creer a las personas desde el punto de vista de la divinidad todo. Entonces asimismo hay un proyecto económico llamado el feudal. Aquí este es bien, bien conocido ya creo que por la gran mayoría, ¿no? Este proceso económico donde pues una persona trabaja la tierra, ¿no? Y todo lo que cultiva, todo lo que cosecha y pues nace de esto, lo entrega al rey. Creo que es parte bastante fuerte a la monarquía, al rey. Otra parte muy fuerte pues también obviamente al proceso religioso, y si es posible no comer las migajas que quedaba para la persona que cultivaba la tierra, y se repartía entre como los señores feudales, y los que quedaban cultivando, cultivando la tierra pues no terminan siendo esclavos que poco podían consumir de ella misma, de todo el trabajo que tenían. Digamos, pues es como dice el proceso cultural ahí en la imagen, pues los monasterios y universidades. Hay que resaltar que pues acá eh, en la Edad Media es donde se crean pues las primeras universidades, basado pues en los conocimientos de la teología, ¿no? Aquí ya pues, no es tanto la pregunta, pero pues esa es la posibilidad que después en el Renacimiento las universidades crezcan bastante fuerte. Bueno, aquí pues les comentaba el feudalismo, ¿no? Pues es un proyecto económico social donde pues existe, mire, los privilegios están entre el rey
la nobleza y digamos la nobleza y el clero, ¿sí? Los no privilegiados, pues la baja nobleza, también hay un bajo clero, ¿no? Artesanos y campesinos, ¿sí? Aquí pues en estos es donde se quedan prácticamente los frailes, baja nobleza los feudales y artesanos y campesinos pues son eh, acá las personas, el vulgo, los que no tienen conocimiento, ignorantes, donde pues no son tan representativos como las diferentes culturas. En la cabeza pues el rey, ¿no? Eh, que pues acá era escogido aquí todo es como un proceso divino, ¿no? Entonces era escogido por un proyecto divino, por un proceso divino, donde pues obviamente solamente eh, hay un linaje, solo hay un linaje de familia, no, aquí no hay como de pronto esa posibilidad de las dinastías, pronto como China, de familias grandes y poder, digamos, pelearse, ¿no? Acá el rey de cada reino ya era que de pronto invadieran, eh, por decir algo, Francia a Inglaterra o Portugal a Francia, pero no siendo así, su reino no había otra forma, el rey solamente su dinastía estaba ligada pues a su reproducción y a escogencia divina de su genética. Bueno, llegando pues a lo que nos compete aquí, ¿no? Entre la literatura de la Edad Media, eh, acá es pues bueno, hay que tener claro que pues como les comentaba, no hay, la gran mayoría de su pueblo es ignorante porque los que poseen el conocimiento es como el clero, y pues los que podían tener dinero eran los únicos que podían llegar a tener estos conocimientos, que era la alta nobleza, ¿no? Entonces, pues aquí los temas que se manejan en la literatura son temas heroicos, principalmente porque es la caballería, como hay una divinidad, ¿no? El hombre caballero, del reino, de estos jinetes, ¿no? Eh, que contaban estas historias heroicas donde peleaban con dragones, ¿no? Porque aquí pues es donde está toda esta cultura eh, utilizada en El Señor de los Anillos, utilizada incluso un poco en Harry Potter, ¿no? De los cíclopes, eh, de las hadas, un poco esa cultura digamos, de los duendes, ¿no? El bosque, como aquí, el bosque, aquí los paganos tienen unas historias divinas, divinas, pues, del bosque, pero entonces aquí son satanizadas, entonces estos, estos heroicos caballeros, ¿no? Que iban a pelear con estos monstruos, ¿no? Es como toda esta historia caballeresca que se puede encontrar en la literatura de la Edad Media. Hay procesos didácticos y moralizantes, como dónde podemos encontrar eso, obviamente pues por la iglesia, esto de didácticos y moralizantes, esto de la moral pues que yo la detesto un poco, y es obviamente pues el proceso de juzgar, ¿no? Aquí el comportamiento que usted debería tener para eh, poder llegar a conseguir la salvación e ir al cielo. Entonces pues había una transmisión a toda hora oral, porque no había forma, la gente no podía, pues no sabía leer, entonces no había forma de conocer lo demás, sino que pues los dueños de la educación y del conocimiento admitían una verdad, dando su fe a un solo Dios creador de todo, y pues esto iba siendo transmitido en transmisión oral. También hubo algunos escritos donde pues nunca hubo autor, por lo que les comentaba anteriormente, que pues principalmente si usted escribía algo que la iglesia no contemplaba como verdadero para ellos o como beneficioso para ellos, pues obviamente terminaba en la muerte. Eh, Se utiliza pues acá se utiliza bastante el soneto, ¿no? Aquí se utiliza bastante ya empieza a haber pues obviamente unas historias con prosa, y
Les comento que pues obviamente España empieza a dar sus primeros pasos en la literatura, ahora como vamos a observar ahorita con el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y esta transmisión oral heroica, estos escritos didácticos y moralizantes hechos por obviamente los únicos que podían escribir, que eran el clero, ¿sí? El alto clero, ¿no? Y la alta iglesia, y pues estas historias contadas de caballeros, de princesas, ¿no? Y de vencer dragones y reinos oscuros, ganados por la luz de un caballero bendecido por la fuerza de una divinidad, pues eran contados por la nobleza que tuvieron la posibilidad de ir a las universidades, que esta nobleza que tuvo el dinero para pagar a estos monasterios y a estas universidades llevadas por la iglesia, eh, para, digamos, tener una buena educación y así mismo poder dar a conocer los diferentes escritos que se dieron en la Edad Media. Ahí tenemos la oralidad, la anonimia, el uso del verso y el carácter didáctico y moralizante. Leo textualmente: oralidad. La literatura se dirigía a un público en su mayoría analfabeta, recuerden, ignorantes la gran mayoría, sin saber ni leer, y sin saber leer ni escribir, ignorante en la medida del desconocimiento en las letras, porque pues obviamente no hay que negar que pues no hay una ignorancia en la tierra, porque sembraban, porque crearon también sus castillos, no hay una ignorancia ante los símbolos y los signos del latín, de la fonología, de la fonética, ¿no? Por lo que las obras se componían para ser escuchadas. Anonimia, la mayoría de las obras son anónimas, porque en el proceso de creación de la obra interviene más de un autor. Y agréguele a esto que si no eran obras que le gustara o que fueran aceptadas por la iglesia, terminaban siendo personas decapitadas o pidiendo perdón, como lo hizo Galileo Galilei, porque pues todo lo que decía que supuestamente era un invento. Uso del verso: se prefiere el verso porque facilita la memorización y porque diferenciaba la literatura de la lengua cotidiana. El verso aquí, ¿no? Pues, hecho pues para hacer estas poesías cantadas por diferentes rapsodias, que iban pues también, digamos, de pueblo en pueblo contando estas historias, ¿no? De estos heroicos, de estos hombres que arriesgaban su vida por un solo amor. Ojo que aquí viene como el concepto del amor, de la divinidad, ¿no? Ese amor uno solo, de ese amor pulcro, de ese amor que no tiene ninguna pelea, que pues obviamente en la realidad no es tan así. Y por último, carácter didáctico moralizante. Gran parte de las obras poseen la intención de divulgar la mentalidad cristiana teocéntrica. Ya saben que es pues Dios el centro de la tierra. El centro de la tierra quiere decir donde todos los curas, padres, frailes, todos estos son dueños del conocimiento, de la medicina, tanto del cuerpo físico, del espiritual, y donde ellos se podían meter, ahí estaban todos. Bueno, aquí podemos ver la situación lingüística de la península. La Edad Media es en el momento del nacimiento de las mayorías de las lenguas europeas. Hasta entonces el latín fue la única lengua con prestigio literario, pero poco a poco se desarrolló una literatura en lengua vulgar, producto de la consolidación de las lenguas románicas. Pues el latín viene siendo el más fuerte, ¿no? Y hay una romanización. Esta romanización es que pues obviamente el vulgo, como les digo, pues obviamente el pueblo puede ser ignorante. Cuando hablo de la palabra ignorante es ante el latín, pero no quiere decir que no pues después de tanto miedo, de tanta cosa invertida en el cerebro, pues igual obviamente había unas representaciones de comunicación, había un proceso social, pues no eran tantos reyes, tampoco es que hubieran pues tantos clérigos, tantos papas o cosas así, sino que obviamente siempre es más grande el pueblo, y pues hay una forma, y entonces ya empiezan a dar estas lenguas, que es la que, como ustedes y yo, una de ellas de las que estamos hablando: el castellano, el portugués, el francés, ¿no? El inglés,
es donde vienen todas estas lenguas, romances, las cuales ustedes y yo hablamos, una de ellas que hablamos hoy en día, y pues obviamente se le dice pues vulgar, no por el hecho que fuera pues grosera, sino porque lo hablaba el vulgo, el pueblo. Aquí es bien importante, entonces llegamos como al arte que se maneja, el arte que se maneja en la Edad Media, y quiero pues la representación de la divinidad. Recuerden que Dios es el centro de la tierra. eh, Todas sus representaciones, quiero que se den cuenta, digamos acá es como la divinidad siempre es la luz, ¿no? Como el altar, los hombres siempre es como tienen una mirada de inocencia, una mirada de, pues de perdón, de que le deben todo a todo el mundo, ¿no? Como que siempre es la luz, una luz, esta luz, esa corona, ¿no? Esa santidad que pues en ella representa la ideología a través del arte de la Edad Media, ¿no? Aquí en las obras de arte es que se ve prácticamente el contexto, ¿no? Donde obviamente se cree en un solo Dios, donde se le rinde tributo, donde no veo a nadie indiferente, sino pues mirando esa misma divinidad, contemplando una divinidad, creyendo en todo lo que ella propone, en esta misma divinidad, como les comentaba, una sociedad obviamente que no piensa por sí sola, sino que ha sido una sociedad manipulada, y que obviamente pues esperan que en el reino, en algún reino pues les vaya mejor, como les está yendo hoy acá, ¿no? Los templos, pues digamos la escultura es muy de ver los ángeles, ¿no? Eh, Diosificar los templos, pues obviamente siempre todo con una torre pues mirando hacia arriba, ¿no? Siempre hay que tener claro que pues Dios está en el cielo. Entonces pues tanto la escultura, el arte, la literatura, la poesía, la forma de representarse está mediado y debe ser, está mediado y alienado por la divinidad de un solo Dios, que es pues el cristiano, ese Dios cristiano católico. Bueno, entonces aquí, bueno, discúlpeme, se me fue, digamos acá al último, eh, no terminé de copiar bien, pero entonces el miocid, ¿no? Eh, Está escrito tal cual como se pronuncia en el momento. A veces es un poco difícil su pronunciación, pero pues el miocid, quiero que más allá de la lectura en sí se den cuenta de las características y la representación. Espada tienes en la mano y te veo espolear. Se me figura que quieres en mí tu espada ensayar. Mas si no cae mi caballo y ningún tropiezo da, no te juntaras conmigo como no sea en el mar. Miocid, alcanzar a bucar a 3 barazas del mar, alza la espada colocada, fuente de golpe le da los carbuclos de su yelmo, todos se los fue a arrancar, luego el yelmo y la cabeza le parte por la mitad, hasta la misma cintura la espada fue a penetrar. Entonces el Meocito es estos hombres, como les comentaba, heroicos, estos hombres que pues representan esta ferocidad del caballero que con su espada y su caballo, ¿no? La caballería, el Meocito es la representación de la caballería como tal. Quiero que se den cuenta. Entonces, cuando empiezan a escribir estas personas, esta representación de la Edad Media, cómo es que se nota tanto, ya lo vimos tanto en la escultura, ¿no? Cómo nos dimos cuenta su divinidad, tanto en su pintura, tanto en sus, donde se encuentra en su espiritualidad, donde están las iglesias, ¿no? Su escultura con ángeles, todos son divinidades, y otra parte es el proceso de caballería, de hombres heroicos y espadas, ¿no? Aquí hay un poema, poemas de Jorge Gordon, ¿no? Y quiero que se den cuenta cómo una persona le pide a alguien que lo recuerde, ¿no? Acuérdate de mí. Es la llama de mi alma cual aurora brillando en el recinto sepulcral, casi extendida, invisible, pero eterna, ni la muerte la puede mancillar. Acuérdate de mí, cerca a mi tumba no pases, no sin regalarme una plegaria, o acá,
Para mi alma no habrá mayor tortura que saber has olvidado mi dolor, acuérdate de mí. Entonces como acá, mire, como acá este verso, ¿no? El tipo no puede, ya es el tipo a punto de morir y esto, no, su amor, pues a pesar de que ya va a morir y no, pues no le pide que sea feliz, sino que también le pide en su momento, ¿no? Una plegaria para que pues él pueda, para que su alma, ojo acá, ¿no? Plegaria y alma, ¿no? Pues tengan como mínimo esa paz, ¿no? Que les vengo comentando de la divinidad representada. También algo bien importante pues son los villancicos que nacen acá, ¿no? El villancico es la forma más representativa de la lírica popular castellana. Esta se denomina y debe a que quienes componían y cantaban estas cancioncillas vivían en villas. Normalmente la temática es amorosa, aunque también pueden encontrar en estas composiciones líricas castellanas temas como alegría por la llegada de la primavera y labores del campo. Entonces, en la fuente del rosel lavan la niña y el doncel. En la fuente de agua clara con sus manos lavan la cara, él a ella y ella a él. Lavan la niña y el doncel. En la fuente del rosel lavan la niña y el doncel. Entre mayo y sale abril, tan garrídico, le vi venir, entre mayo con sus flores, sale abril con sus amores, y los dulces amadores comienzan a bien servir. Entonces quiero que de pronto aquí ya digamos como lo representa también pues en la Edad Media los villancicos, ¿no? Y como pues después los villancicos que eran creados en las villas, miren muy bien cómo inician y después los villancicos en qué terminan, ¿no? Cuando utilizamos los villancicos, digamos en nuestro contexto acá en Colombia, pues cuando vamos a cantarle al niño que van a nacer, que después es prácticamente el más representativo de la Iglesia Católica. Entonces así es que vienen los productos culturales, quiero que se den cuenta chicos. Entonces algo bien representativo de la Edad Media, ¿no? Que llegando a una conclusión, en Europa tanto su proceso social, económico y religioso pues están basados en Dios, en una creencia teocentrista, un solo Dios, que en su proceso social no hay un pensamiento libre, es un pensamiento manipulado, es un pensamiento que obviamente no permite que ninguna persona crea en algo diferente, que dude, que piense que podría ser algo, que piense en cómo podría ser algo diferente, sino una sola verdad. Y ya cuando usted cree en una sola verdad no hay necesidad de creer en absolutamente nada más. Que obviamente sus representaciones tanto en la literatura, en la escultura y en la arquitectura están basadas en la divinidad, ¿no? Su proceso económico está basado en el feudalismo, que obviamente, pues como les comentaba, pues son personas que terminan haciendo todo un trabajo para otra persona y que termina pues con teniendo pues las migajas, no un sueldo, no hay un sueldo, no hay nada, pues es una persona que puede vivir ahí, con lo que poco que puede sobrevivir, pues se puede sostener para mantener, eh, para mantener tanto a la nobleza, al clero alto y en poca parte pues también a la baja nobleza y al bajo clero, ¿no? Entender que pues esto sucede en Europa, chicos, como se dieron cuenta, en países como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Es donde pues podemos observar esta situación, pero que en el contexto de los demás continentes o en el mundo entero hay unas representaciones diferentes también, hay unas representaciones sociales, culturales, místicas, por no llamarlas religiosas, muy diferentes. Acá pues ni siquiera de pronto se maneja el trueque, ¿no? Acá ya digamos está pues la cosecha solamente y es reclamada y es lo que usted tenga, pues los impuestos, ya aquí se hablan de impuestos, ¿no? Entonces, cómo las diferentes culturas mantuvieron una forma diferente de vivir, de conocer, de creer, a la que pues nos plantea la Edad Media y pues la que normalmente siempre es la que conocemos, ¿no? La europea, pero nos olvidamos que también
hay un proceso americano, mientras suceden 1000 años de esta creencia eh, a una sola vía y a una sola respuesta, sin duda. Otras culturas sí tenían otras cosmovisiones, otras preguntas y también tenían otras jerarquías. Muchas gracias, espero pues que les haya gustado y nos estamos viendo en otra próxima sesión.